Pues fíjate que el día de hoy el chef nos acaba de traer unas deliciosas coles. Estas coles de Bruselas que las vamos a combinar con jamón para hacer una deliciosa ensalada o un plato fuerte. Así que no se despegue porque esto es La Cocina. ¿Cómo está mi chef? Hola, muy bien, ¿y tú? Buenos días, bien. Buenos días. ¿Todo bien o qué? Muy bien, bienvenido Qué bueno. nuevamente a tu Gracias, ciudad, gracias. a tu Un cocina, día a tu más. casa. Gracias, Un día más. gracias. Oye, ahora nos traes coles, pero coles de Bruselas. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son estas Sí. coles de Bruselas? Pues mira, creo que nunca las habíamos hecho. No. Si alguien no las conoce, vamos a verlas aquí así físicamente. Parecen como estas coles de Es como- caricatura, ¿no? Sí, parecería. Es como una lechuga chiquita, podría decirse, pero es Sí. de sabor mucho más fuerte, ¿no? ¿Son como Sí, amargas? Es como, sí, pues es como amargón, el sabor, pero es diferente. A mí por eso me gusta como combinarlo con otras cosas, ponerle un poquito de ajo. El romero le va muy bien, ¿no? Porque también es un sabor fuerte. Sí. Entonces va a hacer que le baje un poquito, bueno, que contraste el sabor con el sabor de la col. Ok. Entonces échenle alguna hierruita que a ustedes más les guste y vamos a poner un poco de vinagre balsámico que también le da muchísimo sabor, ¿no? Y hace que se compense todo. Y el ajo que no puede faltar. ajo, ya saben que no Por lo supuesto. perdonamos. Es el sello del Es chef el sello de Luis casa. Carlos. Sí, exacto. Oye, pues vamos a compartir los ingredientes, ¿te parece? Órale, vamos. ¿Es correcto? Es correcto. Vamos a ver los ingredientes. Ahí vamos a necesitar 4 cucharadas de aceite de oliva, Sí, 2 cucharadas de vinagre balsámico, 2 ramitas de romero, 3 dientes de ajo finamente picados, 500 gramos de coles de Bruselas una taza de jamón picado. y sal y pimienta al gusto. Gusto, ya saben, ese es cada quien. Mira, están sencillos. Intenten no echar mucho, ¿no? Ya saben, la sal es mala. Oye, ¿las coles qué tan económicas son, chef? Son baratas. accesibles, Sí, son ¿sí? muy accesibles, le encuentran fácil en cualquier súper, entonces sí. Ok, ok, perfecto. Pues mira, ahí están. Lo vamos a repetir nuevamente con mucho gusto. 4 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de vinagre balsámico, Sí, 2 ramas de romero, también 3 dientes de ajo finamente picados, 500 gramos de coles de Bruselas una taza de jamón picado y sal y pimienta al gusto. y ya está, chef Luis Medio Carlos. ciego, no veo nada. Le voy a compartir también 1 kilo de zanahoria para la vista. ¿sí? Sí, pero diario, la mañana, la tarde y en la noche, sí. Eso, mi chef. Bueno, pues ahí están Bueno, los ingredientes. Así Manos es, a la obra. Manos a la obra. Pues bueno, lo que vamos a hacer primero es, vamos a preparar como una vinagretita muy rápida para Sí. poner a remojar las coles. Yo les recomiendo también que le den una pasada por agua caliente. Sí. Esto va a hacer que se le quite un poco lo fuerte, como todas las verduras. Si lo ponemos a cocer, pues se le baja todo el sabor. Ok. Entonces pónganla en agua hirviendo unos 5 minutitos para que no estén cocidas. La idea de esto es que queden crujientes. Y recuerden, es importante pasarlo por agua fría, como todo, y lo hemos platicado ya varias veces. Sí. Cuando ustedes ponen a cocinar algo, a cocer alguna verdura, hay que cortar la cocción, porque si no se sigue cocinando. Ok. Entonces, ya que está cocido, pusimos el tiempo que lo vamos a cocinar, lo escurrimos muy bien, lo enjuagamos, y lo ponemos en agua con hielo de preferencia, para que se corte la cocción y se quede así verde. De esta ¿no? manera Porque se ven la refrescamos y claro, los colores, el pero color. Sí, se aviva, realza, ¿no? Exacto, sí. Ok. Sí, sí, sí. Entonces queda pues, muy, Ya muy está bien, más ¿no? apetitoso, la verdad, Sí, ¿no? Mucho sí, más exacto. verde, ¿no? Claro, llama más la atención. Ok, bueno. Vamos a poner el vinagre. Sí, Ayúdame, porfa, con ¿Qué quieres? el aceite. va que va. El aceite. Vamos a poner de una vez aquí el romero, El la romero. hierba que ustedes quieran. Gracias. Poner aquí el aceitillo, echarle bastantito. La idea es que aquí vayamos conjuntando todos los ingredientes. Ok. ¿Te lo paso? Para hacer la Para hacer vinagreta, una vinagreta, ¿no? sí. Ok. Sí, yo también hice una vinagreta, muy Muy sencilla, bien. pero te iba a poner aquí salecita y te toca darle las vueltas. Ándele. Sí, ¿Con eso? Sí, está bien. Ajá. Buenísimo. Vamos a ponerle el ajo. Y el ajo ya cada quien lo pueden picar, a mí me gusta rebanadito así medio grosecito para que se sienta el rigor del ajo. Pero bueno, ahí ya cada quien, ¿no? Eso es todo, claro. Sí, tu sello es el ajo. Sí, lo mío sí es el ajo. Digo, yo lo disfruto mucho porque a mí me gusta, no a toda Sí. la gente. Sí, no todos. No, pero Por ahí. eso es todo.
Pero ahora sí que ya cada quien que le ponga Sí, la cantidad que quieran, ¿no? picado. Pueden usar ese que es en polvo, ponen un poquito. Como sal de ajo, ¿no? Como ¿Es sal de ajo, sí, podría Ok. ser. Y bueno, y si no les gusta, pues no le pongan. ¿No? Pero si tienen entrevistas, algo así, pues aquí como ustedes, pues, o se aguanta el entrevistado o se aguantan ustedes. Así es, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, Ok. porque luego es complicado, por eso a Sí, veces sí, no sí, hay sí. que probar tanta cosa con Sí, no, ajo bueno, acá. también sí porque vas nuestros oliendo por todos invitados lados, sí. salen desmayados. Están che. haciendo caras o viscos. Oye, bueno, creo que ya están integrados Ya está. Vamos a ponerle. las cosas acá. Sí, vamos a poner el jamón. Yo lo que hice como fue comprar una rebanada gruesa, ¿sí? Para poner los cubos gruesecitos. Ah, ok. Y pues, se siente como mucho más, ¿no? Sí. Si la compro muy delgadita, pues va a estar ahí. Bueno, Sí, no. sabe igual, se va a como perder un poco, puede ser, ¿no? Tú le podemos ir comprar una rebanada Sí. gruesa Sí, van al súper le piden una rebanada gruesa y punto. y ya está. Muy bien. Pues bueno, voy a poner un poquito más de aceite. ¿ya? Sí. ¿Sí? Voy a poner aquí en el sartén. Un poquito de aceite. Vamos a dar una pasada al. Ayúdame a echar las Claro. coles aquí y también a darle una vueltecita. Buenísimo, sí. Vamos a poner el jamón. Sí. Oye, qué rápido lo picaste. Mira nada más. Y aparte bien derechito. Bien derechito, los cuadritos mediditos y todo. Muy bien, sí. Entonces, bueno, ahí las coles, le digo, la idea es darle unas vueltecitas y dejarlo ahí que se marine pues, el más tiempo que puedan. Si pueden dejarlo ahí una hora en el refri, muy importante. Con una hora tenemos. Con una hora, sí, realmente no es que vayan a absorber tanto, ¿no? Porque no, bueno, está la lechuga y cosas no Claro. es que absorban las verduras, digo, el Sí. líquido, ¿no? Pero les va a ayudar a que se impregne un poquito más. Y también, como decías, el chiste es que quede crujiente y también no se aguade Sí. en las hojitas, Sí, ¿no? sí, sí, es como... exacto. Ok. Sí, por eso la cocción es muy rápida, nada más para sacarle un poquito lo amargo, como bien decías. Sí. Y eso lo vamos a poner aquí en todo en el sartén. Le damos una pasadita muy rápida y queda listo. ¿Y ya las vertimos? Así, ya. Buenísimo. Sí, así, tal cual. Todo el ajo, todo el caldito, todo de todo. Oye, esto puede ser plato fuerte, ¿no? Como bien lo platicábamos, o Sí, una podría ser. entradita. Puede ser plato fuerte, sí, como tiene el jamón. Pues Claro, lo podría ya ser tienes como ahí. plato fuerte. Claro. O como una ensalada, como guarnición. Puede ser, puede tener muchas opciones. Muy bien, muy bien, ¿No? muy bien. ¿Cómo lo ves? Y ahí, Póngalo. ahí va. Ahí va. Ahí va. Pónganlo muy fuerte, el sartén bien caliente, ya saben. Ok. Oye, chef, repetimos los ingredientes, ¿te parece? Órale, perfecto, en lo que se termina. de Vamos a cocinar aquí verlos, tantito. van a aparecer en su pantalla. Ok. Para realizar estas coles de Bruselas con jamón para 4 personas son las porciones que estamos compartiendo. 4 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de vinagre balsámico, también 2 ramitas de romero, agregando también 3 dientes de ajo finamente picados, 500 gramos de coles de Bruselas, 1 taza de jamón picado y sal y pimienta al gusto. Así es, ¿cómo ves? Queda bien, queda rico. Está diferente. perfecto. Pruébenlo. Mira nada más qué bien quedó. ¿Cómo la ves? Se me antojan. ¿Sí? ¿Sí se antojan? Claro que sí. En mi opinión, Ajá, dímelo. quedaron bastante buenas. Sí. Mira nada más, qué bonito. ¿No lo vas está a probar o qué? bonito. Te veo como que lo estás huyendo. No, fíjate que sí. No, sí. Ahora sí. Un Claro poquito que de sí, jamón chef. nada más si quieres, hombre. Para que Con esta, o la ¿no? mitad, si quieres. Para que No, la quiero toda. Sí, toda No me completita. estés A ver, presionando. tú, Oye, pero tú quiero vayas. antes de invitarte A ver, y a dímelo. todos ustedes también, amigos en casa. Pues hoy es jueves de Opinión 21, conducido por Alejandro Broff, de este programa, que Ok. producción original de Capital 21, en donde Alejandro pues tiene invitados importantes, en donde a través de una mesa comparten ciertas opiniones, se realizan unos debates muy interesantes. es bueno. Y vamos a descubrir qué te parece, Órale. qué tema es el que van a debatir el día de hoy en Buenísimo. Opinión 21. Vamos contigo, Alex.